Buenas noches, muy buenas noches. Hoy hablaremos de justicia, de Junta Central Electoral y de altas cortes con el invitado más idóneo por su buen desempeño como presidente tanto de la Junta Central Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. Y hablo del doctor Jorge Subero Isa. Solo que antes me gustaría conversar con ustedes sobre una visita y un público desagravio. Y es que esta semana, imagina uno que con pañuelos perfumados y un tanquecito de oxígeno por si las moscas o la náusea, aunque usted no lo crea, los señores del Movimiento Cívico Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, los señores del Consejo Nacional de la Empresa Privada El CONET, visitaron al ex jefe del Estado y presidente del PLD, Leonel Fernández, quien, según mis fuentes, los recibió complacido, cordial y casi feliz, solo que no en la oficina presidencial del Partido Morado, como manda el protocolo, sino en sus oficinas personales privadas de la Fundación Global. Sí, en el local de la Funglode, ese lugar tan señalado como cuerpo del delito, el mismo de aquellos meses terribles del año 2012 y 2013, todo el 2013, escenario y suma de todos los infiernos en dantesca olimpiada de insultos a cargo de unas hordas mediáticas y físicas enviadas allí que eran tan termocefálicas en su accionar y tan coprológicas en su decir que el menos virulento de sus epítetos contra el profesor Fernández no puede ni debe ser reproducido en ningún medio de comunicación que se respete. Pero no se sorprendan demasiado, al fin, desde siempre, la política, o sea, la lucha por el poder y las mieles del presupuesto nacional que él conlleva, siempre ha creado la política extraños compañeros de cama. La sorprendente visita de la plana mayor del CONET y parte de su poderoso y eficiente equipo jurídico-mediático es un merecido desagravio, una tácita presentación de excusas y solicitud de cristiano perdón hacia quien en esta ocasión, como en tantas otras, demostró tener una piel de cocodrilo, una salud mental, una inteligencia emocional que espera uno, Dios se la mantenga, pero que no se la aumente. Lo malo del que tira a matar es que muchas veces no sabe por qué está dispuesto a morir su víctima. Si no lo sabrá uno. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el doctor Jorge Subero Isa y hablaremos de justicia, de altas cortes y de Junta Central Electoral. No se vayan muy lejos, están invitados. El gran papel como elemento crítico durante el proceso de escogencia de los jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas noches, doctor Jorge Subero Isa. Bienvenido, todo un placer como siempre. Gracias, otra vez de nuevo. Como debe ser, porque este programa tiene su lema. Nosotros hablamos con la gente que tiene calidades para contarnos lo fundamental de los temas importantes. Entonces, por eso usted prestigia con su presencia este programa. Porque pocos dominicanos, creo que ninguno, pero quizás haya uno en la historia, puede exhibir una hoja de servicio que incluya la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral en su historial de servicio público. Por eso es uno de los más acreditados para respondernos esta pregunta. ¿Cómo usted ve el sistema político electoral dominicano y el momentum político electoral que estamos viviendo con este informe? Vamos a detenernos un poquito ahí, de la misión de observadores. A ver. Gracias por esa valoración hacia mi persona. Bueno, la actualidad política nacional está caracterizada por el activismo. O sea, hemos visto que incluso la oposición, que fue incapaz de aglutinarse en el periodo que tenía que hacerse, en el proceso electoral, todo el proceso electoral completo, ya con posterioridad a ese proceso electoral,
tiene un activismo, se ha logrado aglutinar con un propósito común. Por eso es que yo creo que este ambiente está dominado en la actualidad por la política, de una manera o de otra. Todos los actores de la sociedad dominicana, empresarial, sociedad civil, las iglesias, los propios partidos políticos, están aglutinándose en este proceso político. Dentro de este sistema, ¿cómo usted y este estado de cosas valora la agresiva participación en la vida político, institucional del Consejo Nacional de Hombres Consejo Nacional de Empresa Privada, perdón, que incluso ha creado una especie de partido no declarado que se llama Iniciativa por la Institucionalidad Democrática y está sumamente un poco tomando la principalía que había abandonado la oposición política? ¿Qué valoración le merece? Yo creo que esa preocupación que está manifestando el empresariado dominicano en este momento, ya lo había manifestado en el año 1994 y el año 1997. En el 1994, cuando se produjo la modificación a la Constitución de la República, y posteriormente en el año 1997, con la conformación de la Suprema Corte de Justicia, el gran papel como elemento crítico durante el proceso de escogencia de los jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos visto un cambio, un mayor dinamismo de parte del actual presidente del Consejo de la Empresa Privada, que con anterioridad habían sido muy tímidos en la participación. Sin embargo, yo creo que esta preocupación, por llamarla de alguna manera, del sector empresarial, obedece pura y simplemente a que ellos entienden que tiene que haber un clima de seguridad jurídica, un clima de institucionalidad, independientemente de los fines que persigan. Yo creo que posiblemente desde la época de don Payo Ginebra, el actual presidente Papo Blanco, no se había registrado una actividad tan manifiesta de parte del empresariado dominicano. Con un elemento a resaltar, en el año 94 aquí hubo una grandísima y gravísima crisis política, y fruto de esa crisis política todos los sectores cedieron, se le dio una participación especial a sectores que no tenían por qué tenerla, porque no son, en este caso, por ejemplo, legisladores, pero ahora no. Ahora esta no es la situación. Incluso acabamos de salir unas elecciones cuyos resultados presagiaban todas las encuestas de mínima credibilidad. No es que aquí hubo una sorpresa y hay una sospecha de un fraude tal o cual, porque todo lo que ha ocurrido aquí, irregularidades, por favor, que eso lo podemos hablar aparte, era lo que anunciaban todas las encuestas. Entonces, de repente, la gente ve qué está pasando aquí, que un mandato constitucional deja en manos del Senado la selección de las altas cortes, del Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso del Senado específicamente la Junta Central Electoral. Entonces, de repente, ya usted ve no participación, se autodenominan como la garantía de la credibilidad de esa selección. Entonces, sin una crisis política que no existe. ¿De dónde viene todo? Bueno, yo creo que el estandarte que están exhibiendo es la institucionalidad. O sea, es lo que se está poniendo en primer término, y partiendo de esa idea es que están ellos involucrándose de manera muy activa en todo este proceso. Yo no lo veo ni siquiera como una intromisión en las facultades, en las atribuciones propias del Senado de la República, ni siquiera del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo lo interpreto como quizá el sentimiento de ese sector de que se les oiga, porque ellos entienden que lo que está ahora, el momento, es de crisis de institucionalidad. Con razón o sin razón, eso es lo que yo decía. No, ese es el argumento. Porque ese es el argumento. Yo estaba leyendo en esta misma semana un informe de Latino Barómetro, y donde la valoración del presidente Danilo Medina es el segundo mejor valorado, el primero, un 82% todavía tenía según Latino Barómetro. Incluso un dato muy curioso, donde el Congreso Nacional tiene una valoración ciudadana segundo en toda Latinoamérica, solamente detrás de Uruguay. Entonces, ¿qué está pasando en la República Dominicana? ¿Realmente existe una crisis de institucionalidad o realmente existe una gran preocupación de muchos sectores de la sociedad, encabezado por el empresariado dominicano, de que se le tome en cuenta
en cuenta en la toma de decisiones. Sí, pero una cosa es tomar en cuenta, escuchar, participar, invitar un cafecito, agua, té frío, un diálogo, como dicen mis Paola, una juntadera, yo le escucho a usted, sí, pero perdón, usted no puede ser la garantía. O sea, la credibilidad, la validez o no, la certeza, lo acertado o no de una selección de los miembros de unas altas cortes no puede depender de su valoración, de su opinión, porque las reglas están claras y esas reglas se pueden romper cuando un país está al borde de una guerra civil, situaciones excepcionales, la crisis del 89-90, la del 94, la financiera del 2003, pero ahora este país no está en esa situación y ya aquí lo que uno ve, porque uno ha apoyado y ha participado en actividades del CONEP en ese sentido, pero no, la preocupación es cuando usted puede considerarse que es sobre todo ese término de la garantía y el aspecto no vinculante, porque yo le escucho a usted, bueno, por ejemplo, aquí yo creo que no se debe hacer nada en el sector justicia sin consultar y escuchar al doctor Jorge Subero Isa. Ahora, no es Jorge Subero Isa el que le va a dar validez y credibilidad a la decisión. Ahora, es importante escucharlo. Pasa con el CONEP, porque ni siquiera es sociedad civil, el CONEP es un poder fáctico, mi señor. Entonces, ¿por dónde usted ve venir las cosas en el área justicia y electoral, institucional en sentido general, por favor? Pero es que yo no lo interpreto como una manifestación de intromisión, ni de invadir un terreno que es facultad, por un lado, del Senado de la República, por otro lado, del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo lo interpreto como una inquietud de esos sectores de que tomen en cuenta las observaciones que hagan con respecto a los perfiles que deben de tener los candidatos. Pero yo no creo que ese activismo es propio del presidente y del Consejo Directivo actuar del Consejo de los Hombres de Empresa. Pero yo no creo, Pablo, que realmente la intención de ese grupo sea quizá, yo no creo que sea arrogarse una facultad que corresponde al Congreso Nacional. Que las circunstancias del 94 y del 97 sean diferentes, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es un espacio que ellos entienden es necesario para que por lo menos se oigan. Una cosa es que los escuchen y otra cosa es, y lo dijo en esta misma semana Reinaldo Pared, nosotros vamos a escuchar, pero no vamos necesariamente a llevarnos de las observaciones que ustedes nos hagan. Pero precisamente por eso yo insisto tanto, porque es que en ningún momento las autoridades designadas para esta función han dicho, no, es que nosotros tenemos la legitimidad y la legalidad y no vamos a escuchar a nadie, no. Aquí el tema es de lo vinculante, es como el diálogo nacional, el de los 96, 98, aquel que dirigió Dore Cabral, o el diálogo del 2009 para el diseño del proyecto de modificación constitucional que parió la Constitución del 2010. Qué lindo ir por cada municipio, escuchar las fuerzas vivas o las moribundas del país que piensan de este proyecto, qué bonito. Ahora, cuidado, esto no es vinculante. Entonces, aquí se ha escuchado siempre y nadie se ha negado a escuchar. Entonces hay una preocupación sobre todo porque esto engancha con algo preocupante que es lo que tiene que ver con el pacto. Todo esto está ocurriendo como si tuvieran una crisis terrible. Está ocurriendo en un momento que hay que hablar de pacto eléctrico, hay que determinar la administración sector privado de las plantas de Catalina y hay que hacer un pacto fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto la preocupación aquí no es tanto como la institucionalidad, sino yo sacar músculos, mostrar mis bíceps institucionales a la hora de negociar? Pero el perfil ideal para un hombre de la experiencia del doctor Jorge Subero Isa, de los miembros de las altas cortes y de las otras instituciones, ¿cuáles son los puntos necesarios, imprescindibles de un aspirante a miembro de esa institución? Yo resumo todas esas cualidades Sí. en una sola palabra, Sí. honestidad. Una persona honesta no importa que sea capaz o no, que tenga capacidades o no para desempeñar la función. La honestidad es capaz de motivar a cualquier persona a ser capaz.
y a actuar de manera ecuánime y a actuar de manera decente, que es lo que en la República Dominicana se ha perdido, la decencia, la actuación decente de los funcionarios, inclusive de los propios ciudadanos. Pero yo creo que con la honestidad es suficiente. No podemos buscar apoliticidad. Leí recientemente a Fernando Sabater en una obra que se llama El Gran Laberinto, donde pone en voz de uno de los protagonistas, que dice: si no te metes en la política buscará la manera de meterte en ti. Desde luego, el origen de la palabra política, de la actuación política, o sea, no es cuestión de que sea político o no político. Yo prefiero que sea una persona honesta. O sea, usted no está en contra de aquella tesis peñagomista del ojo del partido, que un poco lo practicó el PRD y finalmente también lo practicó el PLD, que es un poco, bueno, en la Junta Central Electoral hay un representante, la dirigen en el PRD, por ejemplo, en un momento, entonces el PLD dice, bueno, pero vamos a poner uno de los nuestros, de ahí sale Roberto Rosario y entra a la Junta un poco el ojo. No voy a ganar ninguna elección interna, pero el PLD tenía sus ojos en Roberto. Luego es lo que está pasando con Eddie Olivares, que es un hombre del expresidente Hipólito Mejía, importante PRM. Entonces ahí estaba un poco como, bueno, es la garantía para tranquilizar un poco a la dirección política, en este caso opositora, que era el planteamiento de Peña. ¿Eso es válido? ¿Podría seguir funcionando o no? Bueno, no. yo prefiero... Desde luego, a mí nadie me ha preguntado después que yo salí de la Suprema Corte de Justicia, va a ser 5 años ahora en el mes de diciembre. Sí. Nadie me ha consultado de qué yo opino sobre el quehacer de la política, cómo se puede mejorar la cosa. A mí nadie me ha preguntado, solamente los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que tanto para la Junta Central Electoral como llegada la ocasión para la Suprema Corte de Justicia, debe seguirse el mismo criterio, los mismos principios que se siguieron el año 1994 para la Junta Central Electoral, donde yo formé parte de la misma como suplente de César Estrella Sadalá, donde esa Junta Central Electoral, a pesar de que fueron los políticos los que tomaron la decisión de cómo quedaba integrada, pero absolutamente nadie podía cuestionar a los 5 titulares y los 5 suplentes de esa época. Precisamente, vamos a una breve pausa y continuamos por ahí, porque yo estoy hablando con el doctor Jorge Subero Huiza y usted acaba de mencionar a César Estrella Sadalá, que no fue en Francia ni en Suecia, fue aquí en la República Dominicana que tuvimos esa Junta Central Electoral. Ya regresamos. Doctor Jorge Subero Huiza, la selección de los miembros de la Junta, porque nos quedamos en, usted me mencionó a don César Estrella Sadalá y el mismo doctor Jorge Subero Huiza, ¿cómo se hizo aquello y cómo se logró que estuviese, por ejemplo, en la presidencia un hombre del respeto que un día el doctor César Estrella Sadalá, en un momento en que éramos los mismos políticos en la misma sociedad? ¿Cómo fue aquello, ese proceso? La única diferencia de antes y ahora es que antes estaban vivos los líderes políticos de prestigio. Peña Gómez, Juan Bosch, Leonel Fernández comenzando, Joaquín Balaguer, y todos ellos estuvieron de acuerdo que había que producir cambios en la composición de la Junta Central Electoral. De ahí que convencen a César Estrella Sadalá a que preside esa Junta. Pero no solamente convencen a César, convencen a Juan Zuli Bonelli, a Luis Mora Guzmán, a Rafael Vallejo Santelice y ahora a Celeste Fernández, que fueron los 5 titulares. Pero también 5 suplentes, también que realmente eran incuestionables. Entonces, fue fruto realmente de ese gran movimiento donde los políticos permitieron que de una manera o de otra los medios de comunicación y la propia sociedad civil pudieran tener un espacio donde se escucharan. De ahí es que resultó esa
Junta Central Electoral que produjo las elecciones más complejas, las del año 1996, posteriormente unas elecciones, sin embargo fueron incuestionables y fueron con personas nacidas y criadas en la República Dominicana, desde luego. A pesar de que cada uno de ellos, de nosotros, fuimos propuestos por partidos políticos, nadie absolutamente podía decir que respondíamos a una tendencia política determinada. Por eso usted ha resumido los perfiles en lo de la honestidad, porque usted en otros programas, y yo estuve chequeando para hacer esta entrevista, yo siempre hago mi tarea, hablaba también de lo de la capacidad profesional, la parte ética, se hablaba de otros aspectos, recuerdo lo de la capacidad profesional. Ahora usted, por su experiencia me imagino, ha entendido como que en esto puede ser político, puede ser miembro del comité central del PLD o del PRM, pero usted se centra en la parte de la honestidad, las calidades de la personalidad. Es que casi siempre la honestidad es una causa de lo demás. Yo creo que la honestidad conlleva lo otro. Yo prefiero una persona honesta e incapaz a una persona capaz y deshonesta. Normalmente los actos de deshonestidades los han cometido las personas capaces a través de toda la historia. Y ese mismo proceso que se siguió en la Junta Central Electoral, se siguió en el año 1997 en la integración de la Suprema Corte de Justicia, que todos fuimos apadrinados por un partido político determinado. Con la diferencia es que absolutamente a nadie nos pasó factura posteriormente a consecuencia de eso. Pero insisto, ¿qué ha cambiado? Porque aquí está el dato. Fueron propuestos, no fue por Sor Juana Inés de la Cruz, no, fueron propuestos por partidos políticos. Yo propongo a este señor. Ahora, ¿qué ha pasado que hemos llegado a donde estamos hoy? Nos falta, viene la pregunta, ¿es posible enderezar esto, hacer las cosas mejor, más transparentes, volver a aquella práctica institucional democrática de esos años sin la crisis del 94? ¿O tenemos que aquí venga una verdadera, esa que se está anunciando sin que haya llegado, crisis político-institucional? ¿Podemos avanzar sin esa crisis? Lo que yo creo es que las fuerzas políticas del país mueven todos los resortes institucionales. Y lamentablemente nuestras fuerzas políticas solamente entienden el lenguaje de la imposición o de la presión y de la crisis. Ve qué vaina. Eso es una realidad. Ajá. Yo creo que lo que puede denominarse ahora crisis, que yo no la veo, Problema tenemos. Posiblemente haya un asunto de credibilidad, de confianza, eso es lo que... Pero vamos a decir, ¿por qué el país no tiene un rumbo diferente de credibilidad y que las instituciones funcionen mejor? Simplemente porque las fuerzas políticas no las quieren. O sea, en la actualidad no tenemos líderes políticos capaces de convencer a la gente de que lo que están diciendo es la verdad. Hay un problema de credibilidad en la fuerza política del país. En el año 94, en el año 1997, realmente esos líderes políticos que yo les mencionaba tenían el liderazgo suficiente para convencer a sus partidarios de que lo que estaban diciendo y de lo que ellos decían lo que le convenía al país. Ahora todo el mundo está renuente a creer que lo que se le está diciendo es verdad. Ahí volvemos quizás a la Latino Barómetro, que anunciaba entre sus resultados que la República Dominicana, nosotros somos los dominicanos del país más desconfiado. O sea, aquí la gente le vota a un partido, pero no confía en ese partido. O sea, ya ese liderazgo, Bosch, Peña Gómez, Balaguer, que usted creía en este partido, de repente eso se ha ido y bueno, cada 4 años tú eliges el mal menor, que caray, bueno, está el sistema clientelar muy bien montado. Entonces, esto no tiene alguna repercusión en el momento político institucional, en estas debilidades que estamos viendo. Que bueno, yo voto, pero ya no es lo mismo. Porque yo creo que no hay ese sentimiento de compromiso ciudadano en la actualidad. O sea, vamos a verlo de esta manera. Todavía posiblemente hasta el año 78, las caravanas que se realizaban, las manifestaciones políticas, se hacían de manera voluntaria, espontánea. O sea, la gente iba, principalmente el que venía de los campos, de los pueblos,
en los autobuses, en los camiones, en las guaguas, venían pura y simplemente porque querían participar. Sin quinientón, sándwich ni botellita de agua. Hoy en día hay que darle agua, sándwich y ron. El romo. Y- El ron no, magistrado, romo, que el ron es otra cosa. El romo, hay que darle su romo. Y su peso para que vengan. O sea, aquí absolutamente nadie se desplaza de un lugar a otro, sino es a base de una prebenda. Entonces, se ha perdido ese sentimiento ciudadano, porque los políticos lo han hecho que se perdiera y han hecho que ellos mismos desconfíen en la propuesta política que ellos han hecho en estos tiempos. Entonces, ¿qué hacer? Porque todo lo que se había hablado aquí, se había planteado, la urgente necesidad de una ley de partidos, de la ley electoral, lo resume el informe de Pastrana de la misión de observadores. O sea, volvemos a lo mismo, la financiación legal o ilegal, o sea, hay una serie de aspectos que están ahí, pero resulta que la clase política lo demostró ahora, porque hizo el compromiso en el 2012, vamos por el 16, y no se aprobó la ley de partidos. Y lo que está por aprobarse es un relajo, un chiste malo. La ley de partidos que está por aprobarse es un chiste malo y la ley electoral no empodera realmente a la Junta Central Electoral para poner orden en un proceso electoral porque no hay equidad ni en la financiación ni en el uso de los medios de comunicación. Entonces, magistrado. Aquí hay un problema de sentido de pertenencia y de compromiso institucional. Esas dos expresiones yo creo que son vitales. Porque muchas personas entienden que a través de cirugías legislativas se pueden resolver los problemas del país. Por ejemplo, aquí hay mucha esperanza cifrada en que se va a resolver los problemas institucionales de los partidos políticos a través de la ley de los partidos. La ley de los partidos no va a resolver absolutamente nada. No va a resolver nada. Y vamos a tener una ley de partidos que tampoco va a marcar la diferencia con lo que está ocurriendo en la actualidad. Como la ley que manda el 2.66 para el sistema de justicia. Eso no, o sea, Bien, las gracias. leyes, el problema no son las leyes en la República Dominicana. Nosotros tenemos leyes para todos. Entonces es inevitable la crisis para que reaccione. Yo creo que tiene que haber un mayor ¿Ve? compromiso ciudadano. Lo que pasa es que, vuelvo, no hay compromiso institucional, no hay sentido de pertenencia, ni siquiera en las instituciones ni de los funcionarios a nivel del Estado. Entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? Entonces, ¿vamos a seguir así por siempre? Yo creo que en la medida en que la sociedad pueda reaccionar ante este estado de cosas que vivimos, vamos a seguir así. Crisis no, yo no creo que haya necesidad de esperar una crisis. Bueno, ojalá que no tengamos que hacer un programa y citar a Voltaire con aquello de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Vamos a una pausa porque usted tiene que hablarme del sistema de administración de justicia y su estado, porque hay preocupación, aunque más de uno dice, Pablo, estate tranquilo que lo que ha ocurrido es la tesis de la cucaracha. Es decir, que cuando aparece una cucaracha en medio de una sala, es que había muchísimas cucarachas, por consiguiente es bueno manejar el dato. Después de una pausa, continuamos esta conversación con el magistrado, pero de los de verdad, de los afectos y de las experiencias, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, el doctor Jorge Subero Isa. Ya regresamos. Lo ilógico e irracional sería que a alguien se le ocurriera que se dictara una ley para obligar al gobierno a que cumpla con la propia ley. Minutos finales, magistrado. Lo dejamos para último, pero quizás por ahí debemos comenzar el sistema de administración de justicia, la salud del sistema, la negación de los gobiernos de cumplir con esa ley, el mandato del 2,66 de los ingresos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que de esto usted sí que puede hablar con la absoluta autoridad, por favor. Mire, yo creo que es una práctica incorrecta de todos los gobiernos dominicanos de negarle al Poder Judicial la asignación de la partida presupuestaria necesaria. En la actualidad, por ejemplo, la ley establece un 2.66% de los ingresos nacionales para el Poder Judicial.
descontando esos ingresos nacionales, las leyes especiales, que son muchas leyes especiales. Los ingresos de esas leyes especiales no forman parte de la cuota que debe repartirse al Poder Judicial. Okay. Ha sido una tradición desde Leonel Fernández, solamente en una ocasión, en el primer año que siendo director del presupuesto, todavía lo es, en la actualidad Luis Hernández, por instrucciones del presidente Fernández, fue y se reunió conmigo a discutir el presupuesto del Poder Judicial. Jamás en los 14 años hubo un encuentro para discutir el presupuesto, salvo en una ocasión siendo presidente del Senado Andrés Bautista y presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y yo, presidente de la Suprema, que nos reunimos con Temístocles Montá para discutir el presupuesto. Obviamente, como estaba el Congreso en manos de la oposición, ahí llegamos más o menos a rasgar un poco el 2.66%, pero nunca se le ha asignado al Poder Judicial la partida. Eso se refleja de manera muy negativa en la Administración de Justicia. No quiero decir que la partida presupuestaria sea un ingrediente que hace necesariamente mejor la Administración de Justicia. Pero no hay manera de que esto se cumpla y de que haya una penalidad al Ejecutivo si ocurre así. Me refiero porque, por ejemplo, el Poder Municipal, la ley manda el 10, yo le doy el 2,5, le doy el 3 y ese 7 juego con él. Tú tienes que venir donde mí a pedirme, síndico de tal lugar, lo utilizo políticamente porque si me conviene aupar a este síndico, tengo algún acuerdo con el otro de este o aquel partido. O sea, el Ejecutivo toma un poder que no le pertenece. Entonces, no hay en la ley una parte que diga, no. Si usted quiere, señor PLD, como usted controla el Congreso, modifique la ley, quite el 266 y ponga el 0.88. Ahora, usted no puede no dar lo que manda una ley para que entonces tenga que estar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no como lo que debe ser, un poder del Estado, no, sino un empleado, el presidente, porque bueno, en el campo dicen que el que paga manda. Entonces, no hay en la ley, no se puede hacer algo para que, óigame, si usted quiere, modifique la ley. Ahora, si la ley dice que es el 10, es el 10. Si el 266, 266. No hay esa posibilidad. La ley no tiene alguna letra chiquita como los bancos con la tarjeta de crédito. No existe eso. Es que es muy fácil cumplir con lo que dice la ley. Lo ilógico e irracional sería que a alguien se le ocurriera que se dictara una ley para obligar al gobierno a que cumpla con la propia ley. O sea, eso sería ilógico. Pero es imposible buscar un mecanismo de que el propio gobierno cumpla con una obligación que la ley pone a su cargo. Pero bueno, ¿a dónde va el buey que no ara? Como dicen en el campo, ¿para dónde va el buey que no ara? O sea, ¿dónde va un país institucionalmente que en lo fundamental, poder municipal, sistema de justicia, no se le cumple a sectores tan importantes? De ahí viene entonces toda la debacle institucional, esta arrabalización institucional que yo llamo, que estamos padeciendo, que se ve en los semáforos. Eso es parte precisamente de la falta de institucionalidad que tiene el país y a la que alega mucha gente que existe. Si la ley no se le va a dar cumplimiento, pura y simplemente deróguenla o modifíquenla. Muchas veces desde el presupuesto, las autoridades del presupuesto de la Nación alegan que hay demasiadas leyes especiales que asignan fondos especiales. Bueno, pues vamos a modificarlo todo. Ahora que se habla de pacto fiscal y que se habla de reforma tributaria, vamos a aprovechar, entonces las modificamos, si no se va a cumplir. Pero lo que yo quiero señalar es que no hay manera, no hay forma de obligar al propio gobierno a someterlo a su propia legalidad. Y las autoridades, no solamente el gobierno, las autoridades en sentido general que no se someten al régimen legal establecido, realmente carecemos de una verdadera autoridad y de legitimidad en el quehacer político, en el quehacer operacional. ¿Hasta qué punto, doctor, esto tiene que ver con nuestra debilidad en términos de crear ciudadanía y de tener votantes? Nosotros tenemos muchos votantes, muchísimos, 7 millones, pero tenemos pocos ciudadanos. Entonces, creo que fue el presidente Barack Obama que decía hace unos meses que, bueno, los políticos no vamos a hacer ningún cambio que la sociedad no nos presione a que hagamos. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro país va de mal en peor en términos institucionales, estoy hablando, en la medida en que tú no haces esto que estamos conversando aquí, pero esto no tiene un costo
político electoral. Por ejemplo, parte de las cosas que uno llama la atención y tiene el mérito del PLD que hizo la tarea y quizás la crítica a la oposición que no la hizo. Sí, pero hay un asunto, el PLD viene en unas elecciones y en un momento en que hay críticas como esta, las encuestas lo decían, lo confirmaron luego los resultados, gana mucho a poco. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que uno ve que el país está cambiando, cada vez hay menos militancia ciudadana, porque una cosa es una sociedad civil entrecomillada, que los grupos económicos reúnan 3 o 4 intelectuales, crean una cuestión ahí, la sociedad civil, no. La sociedad civil no es el CONEP como poder fáctico y 7 instituciones, sino el resto de la sociedad. O sea, ¿qué nos está pasando? Que no hay conciencia ciudadana, ni los políticos ni los partidos políticos tienen interés en crear, en sembrar esa conciencia ciudadana, sino pura y simplemente votantes. Aquí no hay conciencia ciudadana, sino votantes en un momento determinado que son empujados en procesos electorales por los partidos políticos. Pero el gran problema que tenemos en la República Dominicana es que carecemos de conciencia ciudadana, incluso para demandar los derechos para los ciudadanos, pero como contrapartida cumplir con los deberes que como ciudadanos nos corresponden. ¿Y por qué se deterioró? Porque la gran crisis del 94 trajo el gran pacto político, unas altas cortes con personalidades como el doctor Subero Isa, como Estrella, todo lo que hemos conversado. Sí, pero ¿por qué entonces, si logramos esto, fruto de esa crisis, pero lo logramos, este deterioro? Es como la burguesía financiera, el sistema financiero nacional, solo después de aquella cosa terrible de Baninter, funciona de puta madre. ¡Qué bueno! Es como que tú me digas que de aquí al 20 el sistema financiero vuelva y llegue a las andadas en las que andaba hasta el 2003. Entonces, ¿por qué, si lo logramos por la crisis del 94, avanzar, y el ejemplo es el 96 y esos años, hemos llegado donde estamos? ¿Qué nos pasó? Se deterioró la sociedad dominicana. La situación política actual, incluyendo los políticos y los partidos políticos, es una consecuencia del resquebrajamiento de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana del año 2016 no es la misma del año 1994 ni del año 1997. Hoy en día los políticos ya no solamente tienen apetencia de poder demandar, sino apetencias económicas, porque no ha habido un sistema de consecuencias que funcione con respecto a las sanciones que deben de imponerse a aquellas personas que infringen la ley. Yo creo que falta eso, falta conciencia ciudadana. Final. Jorge Subero Isa, 14 años presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Junta Central Electoral, es una persona muy respetada, porque adentro es fácil ser respetado, cuando se tiene el poder y la cosa, no. Fuera sigue siendo una persona muy querida y muy respetada. Tenemos estas carencias que ya hemos hablado en esta entrevista. ¿Cuáles serían las condiciones del doctor Jorge Subero Isa para aceptar presidir una de esas cortes, altas, medianas, la Suprema, la Junta Central Electoral? ¿Cuáles serían las condiciones? Mire, en primer lugar, absolutamente nadie se me ha acercado a hacerme una propuesta de en esa Pero eso condición. podría ocurrir en las próximas semanas. Sin embargo, yo he dicho, cambiando un poco la posición que yo tenía hace un tiempo, de que yo había llegado al techo de mis posiciones públicas, de mis aspiraciones, pero he dicho que solamente en la medida en que se produzcan las mismas condiciones en que yo fui en el 94 como suplente a la Junta y en el 97 como presidente de la Suprema Corte de Justicia, solamente si se dan esas mismas condiciones, yo pudiera ponderar esa posibilidad. ¿Y esas fueron? Independencia total, que yo fuera el presidente del organismo, por lo menos en el caso de la Suprema Corte de Justicia, y que actuara con total y absoluta independencia, como en efecto fue en las posiciones que ocupé. ¿Y el asunto de algún rechazo de algún sector? ¿Tendría que ser unánime la solicitud o sea, que no haya un rechazo de ningún sector a la hora de esa conversación? Obviamente. Tendría que ser unánime. Obviamente, unanimidad, que fue lo que ocurrió
tanto como suplente de la Junta Central Electoral como presidente de la Suprema Corte de Justicia. No hubo grupo ni persona de importancia que me objetaran, ni mucho menos que me rechazaran. O sea, si esas condiciones se dan, creo que lo ponderaría. Doctor, no necesariamente aceptaría, pero lo ponderaría. como siempre, gran placer recibirlo. Pablo, muchas gracias. Todo un lujo personal y periodístico esta conversación con el doctor Jorge Subero Isa. Ni un segundo más. Gracias por su generosa compañía. Feliz fin de semana. Si es en familia, mucho mejor. Nos vemos el próximo sábado.